Arequipa está atravesando los días más difíciles desde que inició el estado de emergencia. Estamos hablando de que supera el medio millar de contagiados. Los hospitales han colapsado. Hay cerca de 25.000 personas que han contraído el virus. Esto, según información de la Gerencia Regional de Salud. La situación es tan crítica, la que está viviendo hoy esta región al sur del país, como en su momento la vivieron regiones como Chiclayo, ciudades como Chiclayo, Piura, Iquitos, Pucallpa, y hay personas con los síntomas del nuevo coronavirus que han fallecido en sus casas o que han fallecido en las puertas de los hospitales, muchas veces por falta de atención médica. Motivo por el cual hoy la Defensoría del Pueblo está solicitando que se cumpla con el protocolo para el manejo de cadáveres a causa de la COVID-19. Estamos con Ángel María Manrique, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa. Buenas noches y bienvenido a Conexión. Tatiana, Mabel, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es el panorama que han encontrado, por qué es que están solicitando que se cumpla con el protocolo de manejo de cadáveres, qué es lo que está sucediendo en Arequipa. Sí. Bueno, el tratamiento de cadáveres es el último eslabón de la cadena de problemas por la cual en este momento atraviesa Arequipa, Tatiana. La situación es crítica, recordarás tú que hace algunos días habíamos conversado justamente dando las alertas respectivas porque el número de contagiados ya en este momento asciende a más de 29.176 casos y en la última semana se han sumado más de 200 fallecidos. La situación es tal que lamentablemente los pacientes están falleciendo en sus domicilios, así como también en las puertas de los hospitales. Y lo que es peor aún, no se entrega el hospital a cargo del PRONIS, que fue el compromiso del gobierno nacional hace 2 semanas. Entonces, como Defensoría del Pueblo, hemos ya exigido tanto a el gobierno regional que habilite el 100% del hospital Honorio Delgado para la atención de pacientes y por otro lado que el gobierno nacional cumpla con los compromisos de habilitar el hospital a cargo del PRONIS, así como también la contratación del personal médico, que sabemos que es escaso, pero que se requiere ir incorporando gradualmente este número de personal de salud para que puedan ser atendidos los pacientes. Pero claro, es que es como una cadena, ¿verdad? Porque no solamente es la mala gestión porque no hay recursos humanos en la atención al paciente, sino que esto se ve reflejado en todo el proceso, ¿no? Hasta en el fallecimiento. Acabamos de presentar el caso de una familia a la que le han entregado el cuerpo de otra persona que no era su familiar. Y esos casos, y me imagino que usted habrá mantenido comunicación con quienes trabajan en Defensoría en otras regiones, pues también han tenido lugar y la lista es bastante larga. ¿Ustedes ya tienen denuncias al respecto? Así es, Mabel, ya hemos atendido quejas en ese sentido y asimismo ya hemos hecho las recomendaciones a todos los directores de los hospitales, tanto Honorio Delgado, Goyeneche como de salud, en la medida de que se tiene que aplicar estrictamente el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud para el tratamiento de cadáveres, pero todo acto debe conllevar efectivamente también un acto de comunicación para con los familiares de esa víctima, porque no se puede seguir solamente un procedimiento administrativo sin el consentimiento e información a los familiares. Por ello, hemos hecho ya la exhortación a los directores de los hospitales que tienen que informar cómo está el paciente en primer lugar, si es que está hospitalizado, o el tratamiento que se va a seguir si es que lamentablemente ha fallecido. Pero hay un tema adicional. Lo que pasa en Arequipa, Mabel, es que todavía no se han activado los centros de salud de primer nivel, que son la primera línea de contención que tiene que evitar que las personas lleguen todas al hospital. Hemos hecho ya la semana pasada una recomendación a la Gerencia Regional de Salud, porque lo que corresponde es que los centros de salud de primer nivel cuenten con las condiciones necesarias para ir atendiendo a los pacientes en los diferentes distritos de Arequipa y con ello no hacer que el hospital
colapse o que los pacientes pasen las noches, como está pasando en esta última semana, fuera del hospital en sus vehículos con los tanques de oxígeno. Entonces se requiere, por un lado, activar todos los centros de salud con las condiciones necesarias para que los pacientes puedan llegar al distrito, al centro de salud más cercano que esté en su distrito. Pero hoy la situación nos describe hospitales colapsados que ya no tienen la capacidad y que los pacientes se ven en la necesidad de estar en las puertas de los hospitales con un balón de oxígeno, si es que lo logran conseguir, porque hemos recibido denuncias también de personas que lamentablemente han fallecido en esos lugares o han fallecido también en sus propias viviendas. ¿Qué pasa en ese caso? Lo que corresponde efectivamente es que el equipo humanitario que se constituye y que pertenece a la Gerencia de Salud tenga que tener el contacto directo con los familiares para seguir el protocolo del Ministerio de Salud. Pero además lo que tiene que activarse ya es justamente el hospital del PRONIS, que implicaría la habilitación de 200 camas más de hospitalización. Entonces, tanto con la activación de los centros de salud como del hospital de campaña, vamos a poder superar esta crisis que en este momento acecha Arequipa. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estos centros de salud no están atendiendo si ya era parte de una estrategia del MINSA? La información que nos han remitido es que justamente todavía se está en proceso de contratación del personal y lo que es peor aún, todavía se está en proceso de adquisición de los equipos de protección personal. Pero hace ya un mes nosotros habíamos advertido que el gobierno regional lamentablemente no estaba ejecutando de manera eficiente los recursos públicos que fueron transferidos desde el Ministerio de Salud y que necesitábamos justamente acelerar esos procesos de adquisición para no vernos en los problemas que advertimos ahora. Requiere el gobierno regional adquirir y acelerar los procedimientos tanto para la adquisición de los equipos de protección personal como de contratación de personal para activar a esos centros de salud con el personal y las condiciones de seguridad adecuadas para tener esa primera línea de contención y que los hospitales ya justamente atiendan ya a los que requieren camas UCI o de hospitalización. Claro, es lo que ocurre también, por ejemplo, en el Hospital Honorio Delgado. Asegura el doctor Augusto Contreras, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores del hospital, que, por ejemplo, este hospital tiene capacidad para 600 camas, pero que solo 240 están siendo utilizadas porque la gestión del gobernador Elmer Cáceres Yica no termina con los trabajos de refacción del cuarto y quinto piso y que le está dando prioridad, por ejemplo, a pintar puertas, cambiar vidrios, cuando las necesidades hoy son otras, colocar camas, traer personal y atender a los pacientes. Efectivamente. Hace 15 días, Tatiana, nosotros hemos exhortado al gobernador a que concluya y entregue al 100% el hospital COVID, porque lo que no se puede hacer es efectivamente demorar las obras de adecuación que tuvieron que haber sido concluidas hace un mes y a partir de ello hacer esperar a los pacientes en carpas pasando las noches en sus vehículos, ¿no? Entonces ya corresponde en este momento, hemos hecho la exhortación con las recomendaciones al gobierno regional porque esa entrega del hospital tiene que ser de manera inmediata y conjuntamente con ello las adecuaciones que se está teniendo en el hospital Goyeneche, porque también tiene que atender pacientes por COVID, pero todavía no se da su adecuación porque no se concluye la obra física que va a contener el tanque de oxígeno. Sí, ahí hay un asunto entonces son problemas de gestión gravísimo, que lamentablemente afectan los derechos de las personas. Gravísimo en una situación donde esto era fácil de avisorar, ¿no? Esto, si uno se proyectaba, sabía que podía suceder. Señor Manrique, muchísimas gracias y hay que darle la seguridad a todos los arequipeños de que si sienten que sus derechos como familiares, como deudos, son vulnerados, pueden acudir, por ejemplo, a instancias como la Defensoría, ¿no? Porque lamentablemente en medio del dolor de perder a un familiar en unas circunstancias tan terribles como la pandemia, el hecho de no tener información, de que pasen días y no hayan el cadáver, o que se haya perdido, o que le entreguen el cadáver de una persona que no es su familiar, es realmente durísimo. Muchísimas gracias, señor Manrique, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la empresa privada, de cómo también ellos se portan como peruanos camiseta y están ayudando al sector público también en la distribución de pruebas rápidas para detectar la COVID-19, pero también en el seguimiento clínico de los contagiados. Con esto y más volvemos.